Primer. Lo agarra, ¿no? Comenzaremos probando el metro de
Ingeniero, Buenas noches. buenas noches. Ingeniero, dice un compañero que si lo puede aceptar. Sí, no hay problema. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Vamos a Buenas iniciar noches. esta clase sobre formulación de raciones en el caso de rumiantes. En el caso de rumiantes, nosotros tenemos dos componentes en la ración, donde los requerimientos totales del animal deberán ser cubiertos tanto por alimentos voluminosos o alimentos fibrosos, llámese pastos, llámese heno, enolaje, ensilaje, enilaje, combinaciones de ambos, pueden ser solo gramíneas o gramíneas con leguminosas. Esos alimentos, lógicamente, ofrecen un nivel o un porcentaje o cantidad de los nutrientes que el animal requiere. Cuando los animales son de baja producción, es lógico, los requerimientos serán bajos y a veces con los nutrientes que ofrecen los voluminosos será suficiente. Sin embargo, cuando el animal es de mediana a alta producción, entonces vamos a requerir de alimentos complementarios, como sería el caso de los concentrados, porque ya los voluminosos en ese caso Buenas noches, no son capaces. ingeniero. Buenas noches. Sí. Disculpe que me conecte hasta ahorita, pero fíjese que tengo un problema con la conexión a internet y ahorita medio se compuso. Entonces no creo poder estar en la reunión porque ha estado fallando bastante todo el transcurso del día. Ok, entendido. Bueno, ingeniero, buenas noches. Muy buena. Entonces, les decía que a veces, dependiendo de la producción, necesitamos echar mano de alimentos complementarios a los voluminosos para cubrir las necesidades. Entonces, ahí es donde entran los concentrados. Y el concentrado para rumiantes es, pues, igual al que se formuló para monogástricos, ¿no? Ingeniero, Sí, señor. disculpe que lo interrumpa. ¿Cree que me pueda permitir grabar la clase? Sí. Por cualquier cosa, yo la puedo escuchar después y... Claro. Aunque aquí se está grabando, pero usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Ah, es que aquí me dice que usted me tiene que dar permiso de grabar, o sea, en
cuando yo le doy record, o sea, grabar, dice que usted me tiene que dar permiso desde su computadora. Ok, voy a chequear por acá entonces. Ok, prueba a ver qué pasa. Entonces les decía yo que tendríamos que complementar con los alimentos concentrados. Y ahí ya ustedes saben hacer alimentos concentrados y espero que lo estén practicando. Muy bien. Al igual que en las otras especies de monogástricos, lo primero es definir el tipo de animal. En este caso, yo he seleccionado un animal tipo promedio de los que podemos encontrar en nuestros hatos. Y vamos a trabajar con vacas productoras de leche. ¿Por qué? Porque estas son un poquito más exigentes dentro de todas las etapas de producción y necesitamos ver algunos aspectos que no se mirarían en el caso de animales de engorde. Así que vamos a trabajar con este tipo de animales y en este caso vamos a usar siempre una tabla del NRC que está en uno de los libros de nutrición, que es una tabla condensada, ¿verdad? Porque normalmente en el NRC vamos a encontrar, por ejemplo, este grupo de datos como una tabla, inclusive con mayor amplitud en los datos, especialmente refiriéndose a proteína, ¿verdad? Hablan sobre proteína digestible, proteína degradable. Este sería otra tabla, ¿verdad? Y a veces esta también puede ser otra tabla. Entonces, en este caso, está condensada. Es una versión antigua, ¿verdad? La edición número 3. Ahora, ustedes vieron, la vez pasada estuvimos trabajando con la 10, posiblemente ahora estemos con la 12 o 13 edición, pero por cuestiones de enseñanza y academia, funciona perfectamente. En una misma tabla vamos a tener todos los datos. Pero repito, las nuevas versiones están un poco más estratificadas, ¿verdad? Este tipo de tablas. Muy bien. Entonces, decía yo que íbamos a trabajar con un animal promedio y normalmente nuestros productores nos hablan en libras, ¿verdad? Pero las tablas, como verán ustedes acá, ellas trabajan en kilogramos. Ve aquí dice peso corporal en kilogramos, porque precisamente estamos usando el sistema métrico decimal. Muy bien, entonces si tuviésemos esas 950 libras, eso en kilogramos, ¿verdad? Sería nada más dividir entre 2.2. Y esto es importante, aunque a veces puede parecer muy sencillo decir que hay que dividir entre 2.2, pero hay que aclararlo porque a veces solo lo dividen entre 2. Entonces, eso nos puede llevar a nosotros a tomar datos de otro tipo de animal, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, al dividir nosotros, esto tenemos 431, ¿no? Veamos. Miren, tendríamos 425. Entonces, no es lo mismo hablar de 431 en la tabla, que sería más o menos intermedio por acá, que hablar entre 471, que ya sería entre 450 y 500. Entonces,
ya nos moveríamos en una columna, en una fila a más. Y eso ya podría ser entonces un problema, ¿verdad? Para el ejercicio, ¿no? Entonces prácticamente estaría malo desde ahí, ¿verdad? No importa lo que hagamos para abajo, desde aquí ya estaría mal. Y ya van a ver ustedes cuán importante es tener correctamente este dato. Entonces, habiendo aclarado eso, nosotros acá tenemos 431.8 kilogramos. Por cuestión de favorecer al animal, yo lo que hago de manera práctica es que me muevo a el inmediato superior. ¿Y cuál es el inmediato superior? Si ustedes ven acá la tabla, se mueve cada 50 kilogramos, desde 350 hasta 800 kilogramos. Entonces, nuestro animal estaría situado entre 400 y 450. Podemos hacer dos cosas. Tomamos el inmediato superior, ¿verdad? Porque no vamos a ir hacia abajo porque vamos a afectar al animal. No nos vamos a quedar en 400. Entonces moveríamos a 450 para favorecer. Y tomaríamos todos los datos de esta fila acá. O interpolamos, ¿verdad? Usted puede interpolar y va a tener datos intermedios entre 400 y 450 para cada uno de los nutrientes. Así que las dos formas se valen, pero desde el punto de vista práctico, por todo lo que puede implicar el estar trabajando en el trópico con estas temperaturas altas, humedad relativa alta, la calidad de los insumos que nosotros tenemos, que a veces no hay garantía de la calidad que está expresada ahí en la etiqueta. Entonces yo prefiero favorecer al animal con un poquito más de nutrientes. Entonces yo me muevo al inmediato superior, que sería en este caso 450. Si por ejemplo, al hacer la división me diera 520, entonces yo me movería a 550. Y así por el estilo. Ahora, si me da un número cerrado, como 400, pues lógico, tomo 400. No me voy a mover a 450. Si me da menos que el dato sea intermedio, yo me muevo al inmediato superior. ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, si fuera 460, entonces nos ubicaríamos con los requerimientos de 500. Exactamente. Exactamente. Siempre que sea intermedio, vas al inmediato superior. Ingeniero. Sí, señor. Y, por ejemplo, el peso, digamos, fuera un poquito como, digamos, 410 kilogramos. Siempre los pasaríamos a 450. Ya puede ser 401, vaya a ser 450. Ok. Muy bien, ¿entendido ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos acá el animal con 450 kilogramos, ¿verdad? Ya dijimos por qué. Y vamos a colocar una producción, pues, relativamente promedia de 14 litros o 14 kilogramos, que es la misma cosa, ¿verdad? Porque un litro de leche pesa 1.03, 1.06, entonces se toma 1 a 1, ¿verdad? Y estamos considerando un porcentaje de grasa de 4%. Pero, como verán ustedes en esta tabla, los porcentajes de grasa que están acá abajo van desde 2.5 a que sería como un tipo raza Holstein, por ejemplo, hasta valores como de 5.5 a 6, ¿verdad? Que son datos muy relacionados, por ejemplo, con la raza Jersey, por ejemplo, que son de las más altas. Entonces, al igual, si nos diesen, por ejemplo, una grasa 2.8, entonces, como no existen
acá en la tabla, entonces nos movemos a 3. Si fuese, por ejemplo, 3.3, entonces nos moveríamos a 3.5. Si fuese 4.1, nos movemos a 4.5. Al igual que hicimos con el peso, ¿verdad? Nos movemos al inmediato superior. Ahora, si el número es 2.5, pues será la fila del 2.5. Si será 3.5, será la fila del 3.5. Y así por el estilo. Entonces, volvemos acá. En este caso estamos usando un animal con alrededor de 4% de grasa, que es muy común, por ejemplo, en las razas tipo pardo suizo o animales con bastante encaste de cebuinos, ¿verdad? Los híbridos aparecen ahí con valores alrededor de 4. Entonces ya tenemos el animal definido, ¿verdad? 450 kilogramos, 14 litros o kilogramos y 4% de grasa. Muy bien. Con esta información, entonces nosotros vamos a comenzar a obtener los requisitos de ese animal. En este caso, nosotros tenemos dos tipos de requerimientos. Lo que sería el mantenimiento, que está relacionado con el peso de ese animal, ¿verdad? Y los requerimientos de la producción. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nosotros vamos a obtener? Aquí ya son menos, ¿verdad? En este caso solo vamos a trabajar con proteína cruda, con energía, que en este caso es energía metabolizable, podría ser energía digestible, podría ser energía neta, podría ser total de nutrientes digestibles, ¿verdad? Pero es un tipo de energía. Calcio y fósforo. Acá no vamos a estar haciendo cálculos de fósforo disponible porque el rumiante no presenta el problema de las enzimas fitasa, como en el caso de los monogástricos, ¿verdad? Acá es fósforo total. Entonces, en el caso de mantenimiento, lo vamos a sacar en base a los 450 kilogramos. Y quiero hacer acá esto para que usted no se confunda. Como usted va a poder usar esta matriz, yo siempre pido que haga las correcciones adecuadas, ¿no? Porque en este caso estamos usando este 450, que es el que aparece acá. Pero si aparece otro ejercicio y este dato es diferente, pues usted va a tener que cambiarlo acá, ¿verdad? Aquí nada más es para no perderlos. Y en el caso de la producción total, esta está en base a los 14 litros que el animal está produciendo, ¿verdad? Ok. Entonces, estos son los requisitos del animal y hay que extraerlos. Muy bien. Para el caso del mantenimiento, entonces nos vamos a la tabla. Y aquí tenemos dos grupos de datos y es interesante leer el título de cada grupo de datos. Acá dice mantenimiento de vacas maduras en periodo de lactancia. El siguiente dice mantenimiento más los 2 últimos meses de gestación de vacas maduras secas. Una vaca en lactación, sus requerimientos están en este primer grupo. Una vaca que está ya seca, que no está en producción, que está en periodo seco esperando su próximo parto, sus requerimientos de mantenimiento están acá, ¿verdad? Y usted lo podrá ver. Miren, un simple ejemplo le voy a dar. Una vaca de 350 que esté en producción, el requisito de proteína es 341 gramos. Una vaca del mismo peso que está en periodo seco, el requerimiento de proteína es 642, prácticamente el doble. Ahora, usted va a decir, ¿cómo es posible que una vaca en producción tenga menos requisitos que una vaca que está seca? La diferencia de esta vaca en producción es que vamos a tener que sumarle todos los requisitos de la producción de leche. Y a la vaca seca no. La vaca seca es solo su peso.
Por eso es esa diferencia entre ambos. Por eso repito, es importante leer lo que dice cada uno de los títulos acá. En nuestro caso, como es una vaca que está en producción, entonces sus requerimientos estarán acá en este primer grupo de datos. Veamos entonces, decíamos 450 kilogramos, nos movemos en esta fila y venimos hasta proteína. Y acá entonces tenemos 403 gramos. Y eso es lo que nosotros vamos a anotar acá. 403 gramos. En el caso de la energía, en este caso es energía metabolizable, entonces acá está energía metabolizable, fíjense bien, habla de 12.99, pero ¿qué? Megacalorías. Entonces, 12.99. Entonces, yo vengo y escribo 12.99. Ahora bien, en mi caso, me están pidiendo kilocalorías. Y lo que tiene la tabla ya son megacalorías. Ahora, ¿por qué yo digo que kilocalorías? Porque yo estoy partiendo de que voy a tener una tabla de composición bromatológica que yo la voy a trabajar en kilocalorías. Si yo trabajase esto en megacalorías, lógicamente estos datos serían entre 1000. Sería 3.2, 3.15, 3.05, 2.9. Y acá entonces yo podría trabajar esto, ¿verdad?, con megacalorías. Pero repito, yo estoy asumiendo que mi tabla está en kilocalorías. Por lo tanto, yo debo de tener acá kilocalorías. Entonces, este 12.9 lo tengo que multiplicar por 1000 para que sea kilocalorías. Entonces, yo lo que tendría sería 12.990 kilocalorías. ¿Entendido esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, listo. Y hago las aclaraciones porque si no se fijan en eso, jamás van a poder cuadrar la ración, porque van a estar hablando de unidades diferentes, ¿verdad? Ok. En el caso de calcio, entonces yo vengo acá y sigo buscando y me encuentro que es 17 de calcio y de una vez me llevo el de fósforo que es 14, ¿verdad? Entonces, 17 y 14. Muy bien. Entonces, ya tengo los requisitos de mantenimiento. Ahora entonces voy a calcular los requisitos de producción de este animal. Para eso, ¿verdad?, yo tengo que buscar en la tabla, en el tercer grupo de datos donde dice producción láctea, nutrimentos por kilogramo o litro, les decía yo, de leche de diferentes porcentajes de grasa. En nuestro ejercicio estamos planteando uno de 4% de grasa. Quiere decir que todos estos datos son los requerimientos de ese animal. Por kilogramo o litro de leche. Aquí no aparecen los 14 litros. Aquí solo es por cada litro o por cada kilogramo. Entonces, al igual, tomamos la fila 4 y vemos aquí 87 gramos de proteína por cada litro de leche o por cada kilogramo. En el caso de la energía, vamos acá a 4 y entonces tenemos que la segunda fila, la segunda columna, y es 1.24 ¿qué? Megacalorías, ¿verdad? 1.24. Entonces, como estamos trabajando en kilocalorías, sería entonces 1240 kilocalorías.
En el caso de calcio y fósforo, bueno, vamos a ver la tabla. Estamos en 4. Aquí sería entonces 2.7 y 1.8. Muy bien. Eso es entonces por cada kilogramo. Pero nuestra vaca produce 14 litros, es lo que decimos acá. Una producción de 14 litros al día. Entonces, para saber cuántos son los requerimientos por esos 14 litros, habrá que hacer alguna formulita o alguna multiplicación, operación sencillita de este valor que está acá, que es por cada litro, y eso yo lo voy a multiplicar por esta celda que tengo yo acá, donde están los litros de producción. Hago el enter y entonces me dice que por los 14 litros, ese animal deberá necesitar 1218 gramos de proteína, ¿verdad? Lo mismo será para la energía, para el calcio y para fósforo. Entonces, lo que yo voy a hacer es fijar esta celda 14, porque esta es la que me está haciendo común para todos estos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esta celda, para fijarla, decíamos nosotros que era así. Pero en este caso lo que estamos haciendo sería fijando toda la fila. Pero si yo hago esto, doble símbolo de dólar, tanto atrás de la columna como de la fila, entonces ya fijo esta celda. Y ahí sí, Excel va a tener que hacer todas las multiplicaciones con esa celda, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer y yo puedo arrastrar esto fácilmente acá y ya lo tengo. Lo ubico acá, entonces, ¿qué es lo que hizo? Multiplicó el requerimiento de fósforo para 1 litro por los 14 litros y eso es lo que yo tengo ahí. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son los requisitos totales diarios de este animal? Bueno, es lo de mantenimiento y lo de la producción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, hombre, voy a hacer una sumita donde agarro la celda de proteína, en este caso de mantenimiento, más la celda de la producción. Si ustedes ven, no incluyo la celda donde está el 87, porque ese es por cada litro. Si yo incluyese esa celda, entonces yo ya no estoy calculando para 14, estaría calculando para 15. Y ahí también me perdería. Ya la ración me saldría mal. Entonces, fíjese bien, mantenimiento más producción total. Eso es lo que voy a sumar. Entonces, tendría ese dato. Aquí, como va a ser lo mismo, este con este, este con este, este con este, entonces un autollenado. Aquí no necesito fijar nada. Y aquí ya tengo entonces los requisitos de ese animal, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos claros? Ingeniero. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos los requisitos del animal. Tenemos el animal y tenemos los requisitos. Muy bien. Ahora viene, ¿cuánto es el alimento que va a consumir este animal? ¿Por qué tenemos que conocer la cantidad de alimento? Si ustedes recuerdan los requisitos allá en monogástricos, nosotros los obteníamos en porcentaje. Ya la tabla nos lo daba en porcentaje. Pero si usted ve acá, estos datos que aparecen acá son, miren, gramos, kilocalorías. No es kilocalorías por kilogramos, sino kilocalorías. Aquí es gramos por día
gramos por día. Entonces, estos datos acá no están dados en porcentaje, sino están dados en gramos o en kilocalorías por día. Entonces, necesitamos saber en cuánta cantidad de alimento están esas cantidades de nutrientes. Y para eso, necesitamos saber cuánto el animal va a consumir. Para rumiantes, ustedes escucharon, o a veces en las clases de pastos, les dicen que el consumo de un rumiante es el 10% del peso vivo. ¿Cierto o no? Sí, ingeniero. Eso lo es así, ¿no? El consumo de Y a materia. nivel de campo, eso es lo que uno hace, 10% del peso vivo. Pero esto está expresado ¿en qué? En materia húmeda o materia fresca. Ya materia En fresca sería el nuestro 10%. caso, Materia fresca. ¿es materia fresca o materia húmeda? Claro. En nuestro caso, nosotros trabajamos con materia seca y eso se lo dije desde un inicio. Todos los cálculos se hacen en base a materia seca. Por eso la importancia de conocer acá la materia seca de los insumos. Miren, aquí está la materia seca de todos ellos, que en base a eso nosotros vamos trabajando. En ese caso, de manera práctica, decimos que ese valor se encuentra entre el 2 y el 4% del peso vivo. ¿Verdad? Eso quiere decir que el dato que nosotros vamos a colocar de consumo de alimentos debe estar entre 2 y 4. ¿Cuántos números hay entre 2 y 4? Bueno, va a depender del número de decimales que usemos. Y se lo aclaro. Si mi primer número decimal, mi primer número es este, usando 4 cifras decimales, quiere decir que el segundo, déjenme colocar acá, perdón. El segundo será entonces, miren, y así hasta que llegue a 4. Habrá entonces cualquier cantidad de números, no solamente los números enteros 2, 3 y 4, o 2.5, 3, 3.5, 4, no. Y estos numeritos a veces acá hacen la diferencia en las dietas. Así que nadie me puede decir, no, mire, yo tomé el mismo dato de mi compañero porque ya no había números. No es cierto, ¿verdad? Y Dios quiera que la dieta nos permite usar varios números decimales para que ustedes vean cómo marca la diferencia, ¿verdad? A veces ese numerito ahí hace la diferencia en las raciones. Muy bien. Entonces, yo lo que le digo a la gente, bueno, tomen un número promedio, ¿verdad? Que en este caso sería 3, número promedio, por colocar un número para comenzar a trabajar, pero podía ser 2.5, podía ser 2.528, podía ser 2.854, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo normalmente arranco con un 3, nada más como para comenzar a trabajar, ¿verdad? Pero, repito, ese número usted lo puede decidir, ¿verdad? Yo a veces cuando veo un animal, por ejemplo, de este peso y veo aquí una producción de 25 litros, entonces digo, bueno, un 3% de consumo no me va a cubrir los requisitos del animal. ¿Por qué? Porque estos requisitos se van arriba, ¿verdad? Imagínate este animal con una producción de 25 litros. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, como yo ya lo tengo amarrado, y si la leche sigue siendo de 4% de grasa, solo cambiando la producción, bueno, yo cambio este 25 y mira qué es lo que va a pasar con los requisitos, ¿no? Mira, 2,5 kilos de proteína,
Ya aquí de entrada nos dice que debemos dar mucha proteína sobrepasante, si no, la proteína proveniente de la acción ruminal no va a ser capaz de cubrir. Lo mismo será la energía. Es una barbaridad de energía que ese animal va a necesitar. Entonces las pasturas no van a ser capaces de cubrir eso, o los voluminosos. Entonces ya, cuando uno habla de este tipo de animales, ya estamos casi hablando casi del 4%, ¿no? por el tamaño de ella y por su alta producción. Pero bueno, eso lo vamos aprendiendo en la medida que vamos trabajando y nos vamos dando cuenta cómo esto funciona. Muy bien, yo les decía entonces que tomábamos un valor intermedio de un 3%. Ahora, ustedes ven acá que hay una formulita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya tengo el porcentaje de uso, pero yo necesito saber cuánto representa eso en kilogramos el consumo de la leche. Y acá cobra importancia lo que decíamos en cuanto al peso del animal. Miren, celda donde está el 450, ahora es donde la ocupamos, donde cobra importancia. Entonces, decimos nosotros que es un 3% del peso vivo del animal, ¿verdad? 3% del peso vivo. Eso quiere decir que si el 100% del animal es 450 kilogramos, entonces el 3% será una X. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es sencillamente una regla de 3, donde vamos a multiplicar la celda esta, donde está el valor del consumo, por la celda donde está el peso del animal, eso entre 100. Entonces, hago la formulita, esta celda, que me multiplica la celda donde está el peso, y por eso usted ve que es importante separar el número de las unidades, porque si estas unidades están revueltas con el peso, no va a trabajar jamás. Y eso lo divido entre 100. Y entonces yo tengo aquí que ese animal va a consumir 13.5 kilogramos. Quiere decir que si yo aumento este peso, lógicamente, como ya está amarrado, se va a modificar esto. Si yo modifico esto, ya no quiero que sea 3, sino quiero que sea 4, automáticamente me está modificando el consumo. Y esto, lógicamente, va a incidir en todos los datos hacia abajo. Por eso les digo yo que hay que tomar mucho cuidado a la hora de ir cargando estos datos, ¿verdad? De no correr, sino irlo haciendo bien, los enlaces que estén bien, porque a veces uno introduce filas por acá para separar mejor esto, entonces ya la fila a veces altera el orden que tenía. Entonces hay que volver a revisar a ver si la formulita está enlazando las celdas correctas. ¿Estamos bien hasta acá? Yo me perdí un poco. Dígame, ¿dónde se perdió? Ese 2 y 4, en ese momento hubo un bajón de energía y se trabó la computadora. Ok. Les decía yo que normalmente a nivel de campo nosotros hablamos que los rumiantes consumen el 10% de su peso vivo, pero eso es expresado en materia fresca o materia húmeda, ¿verdad? Ahora, en nuestro caso, todos los cálculos los hacemos en base a materia seca. Por eso les decía yo a los compañeros la importancia de que aparezca siempre la materia seca cuando estamos haciendo los cálculos. Usted ve acá, por ejemplo, que la mayoría de los insumos que se utilizan para los concentrados son materias secas muy altas, cerca del 90 o alrededor del 90, ¿no? Usted lo ve aquí.
exceptuando ya entonces los voluminosos, que esos andan por ahí alrededor del 30, ¿no? Incluso hay algunos alrededor de 20, dependiendo de la humedad que tenga. Entonces, yo inmediatamente veo la materia seca y digo, ah, este es un voluminoso, ¿verdad? Ah, este es un concentrado, porque los concentrados siempre se comportan con materia seca muy alta. Entonces, en el caso de la del consumo en materia seca, está entre el 2 y el 4% del peso vivo. Ahora, hay tablas y hay fórmulas, perdón, que son más adecuadas dependiendo de los tipos de animales. Por ejemplo, para vacas lecheras, además del peso, consideran la producción, la etapa de la lactación, y así pueden tener un dato un poquito más, diría yo, aproximado o más real de cuál debería ser el consumo de los animales. Pero no nos vamos a estar complicando ahorita con eso, lo vamos a dejar para bovinos y nos vamos a quedar entre el 2 y el 4. Cualquier dato de esos que usted use está bien. Y les comentaba a los compañeros que entre 2 y 4, si en este caso usamos 4 cifras decimales, imagínense la cantidad de números que habrán desde el 2 hasta el 4, considerando 4 cifras decimales, ¿verdad? Entonces, cualquier cantidad de números. Pero, por cuestión práctica y para poder iniciar a hacer cálculos, podríamos iniciar con un 3. Esto lógicamente podrá moverse. Incluso es uno de los números o variables que se van a mover, ¿verdad? Por eso lo colocamos en negro, porque eso se puede mover. Eso usted lo escribe acá, ¿verdad? Yo pude haber escrito aquí 2.5 y bueno, hago el cálculo con eso. Si eso no me resulta, puedo volver, ¿verdad? Y ponerlo en 3.5 y ver qué pasa, ¿verdad? Entonces yo puedo mover este dato. No está escrito en tierra, pero por cuestión de inicio le voy a poner un 3. ¿Está bien? Estamos bien, ingeniero. Listo. Entonces ya tenemos el consumo. Ahora viene otra variable que usted la va a poder mover, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta variable del consumo que usted la puede mover. Ahora hay otra variable que es la relación voluminoso-concentrado. O sea, esto que está aquí. ¿Cuánto voy a dar de esto? ¿Cuánto voy a dar de esto en porcentaje? Yo puedo jugar con esto. Claro, hay valores que más o menos nos dicen, y lo mirábamos cuando hablábamos de metabolismo de carbohidratos, qué relaciones voluminoso-concentrado no nos daban problemas al momento de mantener los parámetros ruminales, ¿verdad? Pero que sí habían otras relaciones que sí nos afectaban los parámetros ruminales. Entonces, yo lo que hago es este cuadrito, ¿verdad? Donde acá coloco los voluminosos, ¿verdad? Si quiere forraje o le puede llamar voluminosos. Acá el porcentaje que voy a usar y acá lógicamente hago una formulita para determinar cuánto significa eso en kilogramos. Pero lo importante es que yo defina el porcentaje. Entonces, en este caso yo estoy colocando tres voluminosos, pero puede ser que yo solo trabaje con uno y en vez de una braquiaria podría ser un pasto guinea, por ejemplo, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? Lo que voy a tener que usar es que buscar después cuáles son la composición bromatológica del guinea, o puedo usar un pangola, o puedo usar un Napier, Kinggrass, un clon 51, un Cuba 22, qué sé yo, puedo usar cualquier voluminoso. Estoy colocando acá una leguminosa, ¿verdad? Pero puede ser que no la usen. Va a depender si ustedes quieren usarla o no la quieren usar.
Estoy colocando una fuente de energía como la caña de azúcar. Si no la tiene, pues no la usa. Ya simplemente la deja con cero, no va a pasar nada, ¿verdad? Y así por el estilo, si usted quiere usar 5 voluminosos, pues solo va a tener que ir insertando aquí. ¿Verdad? Al final va a tener un total. Y si solo quiere usar un voluminoso, pues no le da nada a este, solo va a tener voluminoso y va a tener concentrado. Y ya. ¿Verdad? Entonces, pero en este caso yo pongo 3 para que el ejemplo sea como más interesante. ¿Cuánto debería dar yo de voluminoso? Bueno, miren, en esas relaciones de voluminoso concentrado, yo puedo tener 100 0. ¿Qué quiere decir? Todo esto es voluminoso. Todo es voluminoso. No le voy a dar concentrados a animales. Normalmente ocurre con aquellos animales cuya producción es relativamente baja, donde las pasturas cubren la mayoría de los nutrientes. Y donde los dueños a veces son tacaños, ¿no? Ahora bien, Ingeniero, sí, señor. como más o menos, pues sí, de cuántos litros para arriba es recomendable suministrar concentrado. Bueno, la práctica nos dice a nosotros que más o menos de los 12 litros para arriba ya se requiere un concentrado. Y eso te lo quiero explicar ahora. No es precisamente un alimento balanceado. Podría ser un alimento donde solo se den los minerales, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, acá tengo problemas con esta cosa. Está programada para... Decía yo que entonces teníamos el 100 0. Este lo tomo como que fuera horario. Oh, permítame, vamos a ver. No sé qué pasa. Debería tomarlo, pero no sé qué pasa. Bueno, pero les decía yo, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a ponerle aquí una... Entonces, podría ser una 100 0, podría ser una 99 1, por ejemplo, que es en esos animales donde necesitamos dar sales minerales. Entonces, damos pastos más sales minerales. Podría ser, por ejemplo, una 95 5, donde la 95 5 lo que es básicamente podría ser melaza, sales minerales y voluminoso, ¿verdad? Y así por el estilo, y podría llegar hasta una dieta, vamos a ver acá, 60-40, sin mayores problemas. Aquí el rumen sigue trabajando muy bien. Ahora, hay animales que son muy pequeños, y a veces nos sucede con los Jersey, son muy pequeños, y de alta producción. Entonces, las dietas, aún dietas de 60-40, donde es bastante concentrado, no son capaces de cubrir las necesidades del animal. Y aún dando acá el 4%, no es capaz. Entonces, nos toca ir hasta dietas, por ejemplo, 50 y 50. Acá entonces ya tendríamos nosotros, en esta faja ya comenzaríamos a tener algunos problemas de pH ruminal.
Entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, ahí entonces nosotros necesitaríamos ya incluir alimentos alcalinizantes o alimentos tamponantes, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, la salocid, virgamicina, para controlar el pH ruminal. Entonces yo lo que les digo es que si tenemos problema y no podemos, aún con 60-40, cubrir los requisitos del animal y nos movemos a estas relaciones entre 60-40 y 50-50, entonces lo que hay que decir es que se va a colocar un aditivo para corregir el pH ruminal. Eso es lo único que tendremos que decir ahí. Y ya con eso entonces nosotros salvamos la ración, ¿verdad? Porque repito, cuando el animal es pequeño y de alta producción, a veces este 60-40 no es capaz de cubrir. Tenemos que ir un poquito más, ¿verdad? Y ofrecer cantidades mayores de concentrados. Bueno, entonces, acá nosotros, digo, bueno, vamos a comenzar voy a usar los 3 insumos para que ustedes vean que es más interesante el ejercicio. ¿Cuánto voy a usar de cada uno de ellos? Bueno, digo, voy a pensar que voy a usar una relación, por así decirlo, que usted lo puede hacer también de entrada para tener una ancla, por lo menos, y partir de algo. Una relación de 70-30. ¿Qué quiere decir? 70 que serían distribuidos entre los 3 voluminosos y el 30 que sería el concentrado. Entonces, como la idea es que la matriz no sirva para esos ejercicios, entonces yo hago el cuadrito y digo, bueno, voy a usar en este caso 50% del braquiaria. Voy a usar un 10%, perdón. Voy a usar un 10% del madreado y voy a usar un 10% de la caña, ¿verdad? Estos datos acá no le paren bola, ya los vamos a sacar de nuevo. Entonces, esto, para tener el total, yo para que Excel me trabaje, entonces le digo, bueno, hágame una autosuma de que de estos 3 datos, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí un 70 y del concentrado, para tener todo amarradito acá, yo digo, bueno, del 100, quíteme el 70, ¿verdad? Vamos a ver por qué hizo esto. De 100 menos esta celda donde está la suma del forraje y me queda un 30. ¿Qué quiere decir? Que así como lo hice, yo puedo cambiar esto a 55 y voy a tener un 75-25. Esto lo puedo dejar en 2 y voy a tener un 67-37. O sea, Excel lo hago que trabaje para mí. O puede hacer un 60-40, como yo quiera jugar. Por eso le hago las formulitas para que yo después pueda cambiar esta relación. ¿Y por qué digo? Porque si yo no puedo cubrir las necesidades o por lo menos seguir adelante en la formulación de la dieta usando este 3%, yo puedo cambiar este 3%. Y si no, puedo cambiar también este 3 y este acá, ¿verdad? Ok. Son cosas que yo puedo cambiar sin ningún problema, ¿verdad? Así que por eso le voy colocando las formulitas. Muy bien, si ya tengo este valor acá de 50%,
yo necesito saber cuántos kilogramos representa el 50% dentro de este gran consumo que tengo aquí. Entonces, es una regla de 3. Si esto es el 100%, ¿verdad? Si los 13.5, eso equivale a 100%, entonces el 50%, que es el que yo tengo acá, ¿a cuánto equivale en la regla de 3? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a nosotros hacer. ¿Verdad? Esta regla de 3. 13.5 kilos es 100, 50, 50. Entonces, lo que hacemos es simplemente una formulita donde vamos a tener esta celda que va a multiplicar a esta celda y eso va a ser dividido entre 100. Entonces, yo tengo ahí 6.75. Como todo esto es igual, ¿verdad? Este 10 va a ir en base a esto. En vez de 50, ahora va a ser 10 aquí, ¿verdad? Entonces, la misma cosa. Entonces, yo podría autollenar. Pero si autolleno, me tira ceros. ¿Por qué? Porque ya acá, lo que ella hizo fue tomar esta celda. Y yo quiero que trabaje con esta. Entonces, lo que tengo que hacer es fijar esta celda. Entonces, me vengo a esta formulita. Y esa celda es la C18. Entonces, doble símbolo de dólar, tanto antes de la letra como antes del número. Y entonces, ahora sí yo puedo autollenar hasta acá. Y me va a dar entonces los valores que yo estoy queriendo en base a esto. Como ven, todos estos datos acá están influenciados por este 3% y están influenciados por este peso. Por eso decía yo que si usted hace malos cálculos en determinar el peso del animal, todo esto se va a ver afectado. Entonces, prácticamente, si yo tengo mal este cálculo, todos estos datos están malos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de ir haciendo esto, despacio, sin prisa, concentrado, que es lo que vamos cargando en la matriz, porque si no, Excel va a hacer su trabajo, ¿verdad? Pero lo va a hacer equivocado. ¿Alguna duda hasta este momento? Estamos claros. Pero ¿Sí? esos tipos de forraje, uno puede elegir qué tipo de relación puede utilizar. ¿Va? 70. Claro. Usted escoge aquí cuánto lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces usted, vaya, por ejemplo, si yo quiero dar más concentrado, entonces digo, bueno, entonces en vez de ser 50, le voy a dar 40. ¿Y qué va a pasar? Automáticamente me dice que va a ser una 60-40 y ya me modificó los datos aquí del 40. Mire. Ya modificó cuánto es el forraje, cuánto es el concentrado. Si yo digo, bueno, es un animal de baja producción, entonces yo quiero darle más, entonces le voy a dar 60. 60 el braquiaria, ¿para qué? Para que sea 60, 70, 80. Entonces ya no va a dar 70, 30. Bueno, va a ser una 80, 20. Miren. Como todo está amarrado, automáticamente va modificando, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, digo, bueno, pero yo quiero dar más concentrado, más voluminoso, entonces bueno, voy a cambiar acá, voy a darle 3.5 y miren, manteniendo el mismo porcentaje, automáticamente las cantidades incrementan. ¿Ve? Esto es lo bueno de trabajar con Excel, que usted sabe lo que está haciendo, entonces no hay ningún problema. Modifica una celda que, dicho sea de paso, son las que usted va a poder modificar. Este valor y estos acá. Va a poder jugar con ellos porque ya está hecho ahí, ¿verdad? Ya prácticamente se las damos hecha la matriz para que ustedes jueguen con ella. Pero cuando yo digo jugar, no es changoneta, ¿no? Sino buscar opciones.
porque yo tengo muchos muchachos ahí que se gradúan y me quedan pidiendo cómo hacer una ración para una vaca. Y les digo, bueno, pero si lo hicimos en clase. Sí, pero es que yo ni cuenta me di cómo era que se hacían las cosas. Yo lo hacía mecánicamente. No, no es eso, ¿verdad? Debe ser aplicando el criterio, ¿verdad? Porque a veces las dietas salen de chiripón. Yo les he dicho a ustedes, salen de chiripón a veces, ¿no? Pero la mayoría de las veces no sucede eso. Hay que ponerle un poco más de criterio a eso. Muy bien. Hasta acá entonces ya determinamos el consumo y la relación voluminoso-concentrado. Muy bien. Entonces ya estamos a este nivel. Ya sabemos cuánto es de voluminoso y cuánto es de concentrado. Ahora nos interesa saber cuáles son los nutrientes que da el voluminoso y cuáles van a ser los nutrientes que le tocará dar al concentrado para este tipo de animal. Muy bien. Entonces vamos a hacer un siguiente cuadrito con la composición bromatológica de estos voluminosos. Vamos a trabajar con esto. ¿Dónde están estos? Bueno, esto yo se los voy a dar a ustedes, o ustedes los, en la vida práctica, en la vida real, uno los busca en laboratorio, o los busca de tabla, o de investigaciones. Por ejemplo, estos datos acá están en este cuadro, miren. Es un cuadro de la composición bromatológica disponibles en la región. Acá están los 3 que nosotros estamos supuestamente utilizando, ¿no? Entonces, acá están. Estos son los números. Entonces, ve usted el braquiaria, el 10.3, 2100.3.17. Acá está. 10.3, 2100.3.17. Y así por el estilo, es el madreado y es la caña de azúcar. Entonces, esta es la composición bromatológica. ¿De qué? De estos voluminosos. Si los va a usar, bueno, si no, también. No importa, ¿verdad? Ya están ahí cargados. Si yo le pongo 0 aquí, quiere decir que no voy a usar el madreado. Entonces, aunque el madreado esté cargado acá, como no lo voy a usar, como va a ser 0, no me va a afectar en nada. ¿Entendido? Bueno, tengo entonces ya la composición bromatológica. Y usted ve que aquí habla de porcentaje de kilocalorías por kilo, porcentaje. Y los requisitos del animal habla en gramos, kilocalorías por día, gramos por día, gramos por día. Estos son los requisitos, por eso dice requisitos del animal. Acá entonces vamos a hacer la aclaración. Requisitos diarios del animal, para que no se me confunda. Entonces, esto es diario. Diario va a ocupar esto. Y acá estamos hablando de porcentaje. Entonces, aquí la idea es cuántos nutrientes ofrecen estos kilogramos de alimento. Entonces, como ya tenemos la composición, yo lo que hago es copiar nuevamente. Déjenme borrar acá esto. Yo lo que hago es copiar nuevamente esto acá. Lo mismo, ¿no? Copio los insumos de los voluminosos y los nutrientes que él va a ofrecer, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjese bien, en el caso de la braquiaria, y acá quiero explicarlo bien al lado, ¿verdad? La braquiaria dice que tiene 10.3, ¿verdad? 10.3. Entonces, vamos a ver. 100 gramos de braquiaria tiene 10.3 gramos de proteína cruda. Eso es lo que mirábamos nosotros allá. Entonces, nosotros acá lo que tenemos es kilos. 6.75 kilos, ¿no? Entonces, si yo tuviese
1000 gramos de braquiaria, lógicamente yo tendría 103 gramos de proteína cruda. Si yo quiero saber entonces estos 6.75 gramos, 6.75 kilogramos de braquiaria, ¿cuánto me tienen de proteína? Yo no lo sé. Permítanme. Yo no lo sé. Entonces, yo lo único que yo tengo es este dato, ¿verdad? Es lo único que yo tengo. Y tengo este dato acá. Dos datos que yo tengo. Entonces, yo tengo que jugar con esto, ¿verdad? Yo tengo que jugar con esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense bien. Haciendo esa regla de 3. Yo decía que tengo este consumo acá con un insumo que tiene 10.3 de proteína. Entonces, ¿cómo hago yo para que la formulita trabaje? ¿Verdad? Si usted ve en la de abajo, yo tomo, en este caso, en el del madreado, C24. ¿Y cuál es el C24? Es el porcentaje de uso. O sea, esta proteína que está acá, lo multiplico por un factor 10 y luego lo voy a multiplicar por este que está acá. Ahora, ¿de dónde sale ese factor 10? Sale de acá precisamente. Miren. Esto es como que yo tenga, como que yo elimine esto acá y solo me quede estos datos. 100 gramos 10.3 y 7.5 es X. Pero aquí yo estoy hablando de unidades diferentes. Estoy hablando de kilogramos y estoy hablando de gramos, ¿verdad? Entonces, esto sería, para que estemos hablando de la misma unidad, esto tendría que ser así. 6.75 6.75 multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque son 1000 gramos que tiene el kilo, ¿verdad? Y esto multiplicado por los 10.3, que serían estos, ¿verdad? Y todo eso dividido entre 100. Esta sería entonces la formulita que yo tendría. Cuando yo hago eso, entonces yo puedo eliminar estos dos ceros y estos dos ceros. ¿Por qué? Porque este está multiplicando, este está dividiendo. Yo tendría 6.75 multiplicado por 10 y eso multiplicado por 10.3. Esa sería entonces la formulita que yo tendría. Entonces ven, aparece un factor 10 acá, que es precisamente este de la conversión de los kilos a gramos. Y eso lo hago precisamente porque yo solo tengo dos datos, el dato del consumo y el dato del contenido de proteína de la dieta. Esos son los dos datos que yo tengo acá. Por eso hago esa conversioncita.
para que Excel pueda trabajar entonces. Entonces, repito, yo soy obligado a hacer eso porque yo solo tengo el 10.3, ¿verdad? Y tengo el consumo nada más. No tengo otro dato, ¿verdad? Entonces, acá decía, yo hacía la formulita, donde yo agarraba, en este caso, el consumo de ese animal, ¿verdad? Lo multiplico por el factor 10 y lo multiplico por el contenido de proteína que tiene ese insumo. Y entonces me resulta que yo tengo 695.25 gramos que me va a ofrecer la braquiaria cuando yo ofrezco este 6.75 de ese alimento. ¿Alguien no entendió acá? Los 100 gramos de braquiaria. Bueno, yo lo que le digo siempre es que estos datos de acá, cuando son porcentajes, estos se toman, que es el 100% de la muestra tiene 10.3% de proteína. O sea, 100 gramos de la muestra tiene 10.3 gramos de proteína. Esa es la relación que siempre hemos hablado. 100 gramos de madreado tiene 21 gramos de proteína. O sea, el 100% del madreado vas a tener 21% de proteína. Entonces, es más o menos esta relación que está aquí. 100 gramos es 10.3 gramos o 100% de la braquiaria tiene 10.3% de proteína. Por eso siempre hacemos la división entre 100 cuando estamos haciendo los cálculos, que es en base al 100% del insumo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, lo mismo será para estos otros. Lo mismo será para estos otros. Pero si yo lo arrastro, ¿verdad? Si yo lo arrastro, entonces Excel va a considerar, ¿qué es lo que hace él? Considera, mira, en vez de tomar este 6.77, él tomó este. Por eso aquí aparece un valor interesante, ¿no? Si yo le borro esto aquí, entonces ya me aparece un 0 acá. Y no debería ser así, ¿no? Si yo me ubico acá, ¿qué es lo que tomó? Tomó el D23 por el 10 por el C33. El C33 está correcto, pero el 10, el D23 no, porque yo quiero que trabaje con este, porque este valor va a afectar a todo lo que ofrece el madreado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que fijar esa celda, que en este caso sería la D23, que sería el consumo. Entonces yo regreso acá. Entonces yo le digo, bueno, usted me tiene que fijar esta celda. Le doy el enter. ¿Verdad? Ahora yo puedo entonces hacer esto acá. Y listo. Ya entonces tengo los nutrientes que me va a dar la braquiaria. Me va a dar 695 gramos de proteína. Me va a dar, ok, aquí hay que hacer alguna correccioncita. Me va a dar 20.5 gramos y aquí me va a dar 11.5 gramos de fósforo. En el caso de la energía, fíjense bien, hicimos como que era esta misma cosa, ¿verdad? Pero en el caso de la energía es diferente. En 1 kilogramo de braquiaria, nosotros tenemos
2100 kilocalorías. Por eso dice aquí kilocalorías por kilogramo. Entonces, en 1 gramo de braquiaria yo tengo 2100 kilocalorías. Entonces, en 6.75, que es los kilogramos de braquiaria, yo tengo entonces, vamos a ampliar esto acá, yo tengo X calorías, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, yo no voy a hacer ninguna conversión, porque estoy hablando de kilocalorías, kilogramos. Entonces, aquí el factor 10 ya no existe. Entonces, yo solo tengo que hacer que multiplique el 6.75 por 2100. Y ese sería el dato que yo tendría. Entonces no existe el factor 10, va directo. Entonces yo me vengo acá y acá hay un factor 10 que lo está ubicando, entonces simplemente que lo borre y me ofrece 14.175. Y ese mismo procedimiento se sigue para madreado, solo que en este caso ya madreado, ya yo tengo que tomar el contenido de proteína del madreado con la cantidad de madreado que se está dando, ¿verdad? Entonces me da ese valor. Y lo mismo, voy a fijar este valor, esta celda donde está el 1.35 y hago el autollenado. Lo mismo hacemos con la caña de azúcar, ¿no? Entonces voy a tomar que este valor, ¿verdad?, multiplicado por 10 y multiplicado por el 1.35 o la celda donde está el 1.35. Igual voy a fijar la celda donde está los kilogramos, ¿verdad? Doy el enter y luego doy el autollenado, ¿verdad? Acá, con el cuidado de regresar a la energía y borrar ese 10 porque acá no aplica, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Vea usted, yo hago aquí el autollenado de este también, pero tengo que volver acá a eliminar este 10 porque ese 10 me va a afectar el valor. Entonces, haciendo esto, yo luego puedo hacer la sumatoria de los nutrientes que me va a ofrecer todos los voluminosos que utilicé. Estos, 9.45 kilogramos. ¿Cuánto me ofrece? Bueno, aquí es una simple sumatoria o una autosuma de eso, ¿verdad? Le doy enter y aquí la autosuma. Ya, listo. Eso es lo que me ofrecen los insumos. Muy bien. Esto lo borro acá, ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo 1032.75 de proteína cruda. Miren, 1032.75 era. 1075 gramos de proteína que ofrece el voluminoso. Y el requisito era 1621. Entonces, este requerimiento es 1621. Entonces, ¿cuánto es lo que me hace falta? Bueno, es esto menos esto. 588 gramos que deberá ofrecer el concentrado. Esta es la diferencia. Entonces yo me vengo acá y digo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es muy sencillo. La diferencia es el requisito del animal, que es este que está aquí, menos
lo que me ofrecía los voluminosos, yo tengo 588 gramos, que es lo mismo que yo tengo acá. 588 gramos que el concentrado tendrá que ofrecer. Bien. Entonces, lo mismo haré para el otro. El requisito menos esto, el requisito menos esto, el requisito menos esto. Entonces, simplemente autolleno y ya tengo entonces lo que yo deberé ofrecer en el concentrado. Pero estos son, fíjese bien, son gramos, son kilocalorías en el día. Son kilocalorías, perdón, son gramos, son gramos. Ahora, para hacer el concentrado, si ustedes recordarán, nosotros hablábamos de porcentajes o de kilocalorías por kilogramo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos la composición bromatológica para hacer los concentrados en porcentaje o en kilocalorías por kilogramo. ¿Cuánto representa esto? Bueno, aquí volvemos. Si el concentrado es 4.05, 4.05 kilogramos de concentrado es el 100%, entonces los 588 gramos, 588, perdón, 0.25 gramos, esto es X. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí estamos hablando de kilogramos y estamos hablando de gramos. Entonces volvemos a la historia acá. 588.25 multiplicado por 100 y eso dividido entre 4.05 multiplicado por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque estos son kilogramos y estamos hablando de gramos. Entonces, esto nos va a quedar, todo esto que nosotros tenemos acá, nos va a quedar, entonces, este está multiplicando, este está dividiendo. Entonces, esto debería ser 588.25. Yo elimino esto, ¿verdad? Y esto entonces va a quedar así. 4.05 por 10. Entonces, en este caso, el factor 10 ya queda dividiendo, no multiplicando. Por 10, ingeniero, ahí le coloco más. Ah, perdón. Perdón. Aquí es por 10. Listo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir esta línea. La celda donde está el 588 dividido entre la celda que está el concentrado por 10. Entonces, bueno, vamos a la formulita, esta que está aquí, ¿verdad? Pero ya esto viene dividido entre la multiplicación que se va a generar entre este por 10. Acá. Miren. La celda esta dividido entre la multiplicación de el consumo, que es este, por 10. Ahí pues lo colocamos entre paréntesis para evitar mayores problemas, ¿no? Porque si no va a dividir entre esto y este lo va a multiplicar por 10. Ahí el resultado es diferente. Entonces, eso en
válido para todos, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer esto. Para que esto funcione, yo tengo que fijar cuál celda, la del consumo, que esta va a afectar a todos esos datos. Entonces, yo lo que voy a hacer es fijar acá esa celda para que quede acá. Entonces, ya fijada esta celda, entonces yo puedo hacer un autollenado. Esto funciona para calcio y funciona para fósforo. ¿Por qué? Porque es la misma unidad, gramos, gramos, gramos. En el caso de la energía, el 10, ya no funciona. ¿Por qué? Porque ahí la división es directo. Kilocalorías por kilogramo. ¿Verdad? Entonces, acá ya nosotros no necesitaríamos colocar esa conversión, sino que es kilocalorías. O sea, estas 10.302.5 kilocalorías dividido directo entre 4.05 kilogramos para tener la misma unidad. ¿Entendido? En el caso de la energía sería esto, ¿no? 4.05 kilogramos. Eso sería entonces el 100%. Vamos a ver, no, perdón. Entonces, vamos a ver qué estamos haciéndole acá, para que no se me vayan a confundir ustedes. ¿Es esto? Ok, sí. Entonces serían kilocalorías, sí. Sería esto directo. Nosotros tendríamos las 10.302.5 kilocalorías divididas entre 4.05 kilogramos. Directo, ¿verdad? Entonces, esta celda entre la otra. Entonces, acá el factor 10 no tiene ningún sentido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, haciendo esto, nosotros ya hemos definido cuánto es lo que tiene que contener el concentrado. Entonces, 14.524, yo vengo acá, digo, esto representa 14.504%. Eso sí, no me equivoqué. Entonces, 52.4. $2.543. 2.343 kilocalorías por kilogramo. Eso es lo que va a contener. Va a contener 0.4864 de calcio. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar mejor para que vayamos entendiendo más fácil esto.
Aquí está mal esto. Bueno, entonces volvemos mejor a decir esto, 14.524% proteína, y luego la energía, luego el calcio, y luego el fósforo, acá que es 0.561. 61% de fósforo, eso es lo que tendría que ofrecer. Aquí iría la energía metabolizable. Ustedes, 1543 kilocalorías por kilogramo. Y en el caso de calcio, sería 0.4864%. 0.4864% de calcio. Esto es lo que tendría que ofrecer entonces el concentrado, ¿verdad? Aquí hay iguales datos, todo esto. Estos son los datos que tiene que ofrecer el concentrado. Muy bien. Al llegar acá, es donde nosotros debemos de ver si podemos seguir adelante con la dieta o no. Y es aquí donde yo le digo a la gente, respire hondo, no se sofoque, porque todavía falta que hacer un relajo de cálculo. Falta que hacer el concentrado, ¿no? Que es el que ustedes normalmente hacen, ¿verdad? Pero, ¿será posible hacer el concentrado? Bueno, esa es una decisión que la vamos a tomar en cuenta. En el caso de la proteína, ese es... le voy a dar a ustedes un parámetro que les va a servir para saber si ustedes pueden seguir adelante o no. Normalmente uno puede formular una dieta que esté entre el valor mínimo de proteína del insumo, de los insumos que más se utilicen. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, nosotros, esto ya no entra en cuenta, porque esto ya lo usamos allá arriba. Acá, el que tenga menos proteína es el 4.3 en la melaza, pero la melaza siempre se usa limitada, entonces no nos sirve para tomar la decisión. En cambio, sorgo, soya, poquito, estos se usan salmón de trigo en cantidades mayores, no están limitadas. Entonces, el valor mínimo que yo podría tener de proteína acá podría ser 10. Y el valor máximo, y esto es más desde el punto de vista práctico, es 23. Si la proteína que usted calculó, no sé por qué me está haciendo esto. Si la proteína que usted calculó está entre 10 y 23, usted puede formular la dieta y puede seguir adelante. O sea, puede hacer el concentrado. Si es más de 23, difícilmente, aunque tenga la urea acá con 280, porque hay un límite de uso, no le va a permitir usar eso. En el caso de la energía, igual, aunque nosotros tenemos la melaza y el aceite de palma con alto contenido de energía, no podemos tomar estos valores porque siempre se usan en cantidades límites, ¿no? Por ejemplo, el aceite de palma 5, en el caso de la melaza podría ir hasta un 20%, pero no es muy recomendable utilizarla como rango. Yo utilizaría más estos que se usan en cantidades mayores sin, valga la redundancia, sin mayores problemas. Entonces yo podría tomar este valor, que es el más bajo que yo tengo acá, que es 2900,
y 3200. Y no tendría mayores problemas. Con calcio y fósforo, eso no va a haber problema. Pero estas dos sí nos van a limitar. Entonces yo vengo y analizo. Con proteína es 1452. Quiere decir que sí lo puedo formular. Está entre el 10 y el 23. Para este ejercicio. Si yo tuviera aquí un valor de 9 o de 8, entonces en vez de 10 sería 8. Entonces sería entre 8 y 23. Pero en este caso el valor que tenía aquí era 10. Entonces por eso uso este valor mínimo, 10. O sea, puede ser un concentrado a base de maíz y me va a servir. Está bien. Ingeniero. Mi problema es acá. Mi problema es con la energía. Porque 2543 está abajo del límite menor que yo tengo para poder trabajar. O sea, cualquier dieta que yo formule con estos insumos, o sea, cualquier concentrado, perdón, que yo formule con este insumo, siempre va a estar arriba o va a tender a estar arriba del 2900. Siempre va a estar pendiente. Entonces, nunca voy a poder bajar esto aquí, entonces siempre voy a tener un exceso de energía. ¿Qué hacer? Bueno, volver atrás. Volver atrás. Alguien por ahí hace ese, no me imagino. Pero, como ya está armada la matriz, es más fácil. Porque usted aquí, de todo esto que usted ve acá, usted tiene esta variable que se llama consumo de alimentos y la relación voluminoso-concentrado, que es lo que puede jugar. ¿Qué puedo hacer yo? De entrada, yo les recomiendo, muevan el consumo y hagan la prueba. ¿Qué pasa si yo doy un poquito más de alimento? Por ejemplo, 3.2. Lógicamente, modifico acá y modifico acá. ¿Qué pasó con los datos? Como todo está amarrado, miren, la proteína bajó, aún así se puede formular, pero la energía bajó aún más. Entonces, la solución no es aumentar el consumo. La solución es ir bajando el consumo. Entonces, tenía 3, ahora le voy a poner 2.8. A ver qué pasa. Miren, ahí ya puedo yo trabajar. Ya la hizo entrar, 3079, y aún aquí me quedó dentro del rango. Entonces, si yo quisiese, ¿verdad? Si yo quisiese, podría seguir jugando con esto acá, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, un 2.75? ¿Qué pasaría? ¿Mejoraría? Bueno, se vino para 3225. Quiere decir que ya está fuera de ahí. Entonces, no es un 2.75. Posiblemente podría ser un 2.75. ¿Qué pasaría? 3150. Ahí, miren, ya mejoró. Pero parece ser que el mejor dato que nosotros teníamos era por acá, un 2.8. Era como el dato quizás más acertado, está como en medio de este rango acá. Ahora bien, ¿será que si yo muevo acá un poquito esto, mejora? Pues bueno, probémoslo. Yo lo que recomiendo es que usted anote estos datos por ahí en una hojita, por si se nos olvida. Pero ¿será que si yo doy más braquiaria y menos madreado, me mejora? ¿O será que si yo doy más madreado, me mejora? Bueno, pues hay que probarlo. Yo puede ser que yo haga esto, 55 aquí, y yo le dé aquí nada más 5, para mantener el 70-30. Vengo acá y miro, opa, la proteína se me disparó, es lógico, di menos proteico, y la energía no se movió la gran cosa. Entonces, digo yo, bueno,
entre 17, que es la anterior, y 19, es mejor la 17. Entonces, podría volver yo acá a dar este 10 acá. ¿Y qué pasa si yo la caña le doy, se lo paso acá, el 5%, para tener el 70-30 igual? Vuelvo acá y digo, bueno, mejoró acá, ya no era 17, ahora es 16, una dieta más barata, más fácil, y la energía pues prácticamente se quedó igual, 3095. Entonces, vean ustedes que yo tengo acá el 2.8 y aquí lo moví. Incluso podría decir yo, ¿y qué tal si en vez de 2.8 fuera 2.85? Con una nueva distribución de los insumos. Probemos, nada cuesta, le bajé el cálculo y miren, mejoró la proteína porque puede hacer una dieta de 16 y fracción que tenía, la bajó a 15.58, pero corre el riesgo ya de que no la pueda formular porque está muy cerca de 2.900, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo mejor sería quedarnos en un 2.8 por ahí. Ya armada la matriz, es cuestión de ir buscando los criterios. Preguntas hasta acá. Ingeniero, Sí. conforme al 10 y al 23, ¿de dónde salieron esos números que no pude escuchar porque el internet está un poco... El 10 y el 23. Exacto. Ah, estos, ok. No, esto aquí es que yo estoy tratando de darte un rango para indicarte si vas a poder formular este concentrado o no. Y ese rango te lo marca, el mínimo te lo marca acá, viendo el contenido de proteína de los insumos que más se utilizarían en la dieta, que generalmente son estos, donde las restricciones de ellos son porcentajes bastante altos. Les decía que la melaza no, porque normalmente se usa en cantidades pequeñas, aunque en bovinos se usan cantidades relativamente altas, 10, 20, pero casi no lo usa uno porque las dietas se vuelven muy difíciles de mezclar. Una melcocha tremenda. Las máquinas terminan parándose, entonces al final uno siempre termina usando como un 5% en los concentrados y el resto lo termina dando en mezclado con el pasto. Entonces, la melaza no nos serviría a nosotros para dar un límite inferior. Te lo daría a aquellos insumos donde los límites de uso de ellos son mayores. Entonces, ahí, en este caso, está la harina de coquito y el sorgo, que son los que, de los que más se usarían. Y ellos tienen 10. El 23, esto es más que todo en la práctica, nos hemos dado cuenta que formular dietas arriba de 23% de proteína es muy complicado, especialmente cuando tenemos este tipo de insumos con esta calidad nutricional, ¿verdad? Ingeniero, entonces, ¿quiere decir que ese 23 va a ser siempre hasta ahí el límite? Yo diría que sí, ¿verdad? Yo recomendaría que si este dato aquí te da ya 23, mejor regresar por acá y comienza a tratar de mover esto o mover esto. De entrada, moves esto aquí, puedes dar un poquito más de comida, ¿verdad? O para que esto se disminuya un poco, ¿verdad? Porque si no, te va a dar problemas. Es lo mismo con las kilocalorías. Con las kilocalorías es la misma historia. Te fijas tú aquí cómo andan los insumos que más se utilizan en las dietas. Acuérdate que el sorgo se usaba bastante, el maíz, la soya, el salvado de trigo, aunque a veces se elimina, ¿va? Pero uno entra con 10, 15, 20%. Entonces uno se fija cómo andan ellos
¿verdad? ¿Cuál sería el más bajo de todos ellos? ¿Y cuál sería el más alto? ¿Verdad? Igual no usaría esto yo porque siempre hay un límite de uso. Como se usan, no se usan, entonces es un problema, ¿verdad? Y en este caso yo veo que el más alto es el sorgo, 3200, entonces lo coloco ahí. Entonces yo digo, cualquier cálculo que esté entre esos dos números es fácil elaborar. Ahora, si se sale de esos números, es imposible elaborar, ¿verdad? Siempre vas a tener excesos o vas a tener deficiencia. Gracias, ahora sí. Ok. Si no hubiesen más preguntas, yo preferiría quedarme por acá para que ustedes puedan repasar hasta aquí este momento. Y si tuviesen dudas, entonces en la próxima clase la evacuamos. Porque en la próxima clase entonces había que elaborar este concentrado. Entonces, estos serían los requisitos para el concentrado. Entonces tendríamos que trabajar con esta tabla de composición bromatológica. Y acá usted ve que están apareciendo los requisitos, ¿verdad? Como cualquier concentrado. Y a elaborar, ¿verdad? Hacer lo mismo, ¿verdad? Las formulitas todas estas y hacer el concentrado como normalmente lo hicimos en monogástricos. O sea que si ya sabe hacer concentrado en monogástricos, tiene el 50% de la dieta del rumiante, ¿verdad? Ingeniero, la tabla la va a subir a la plataforma. Esta de ahorita. Sí, esta se la voy a subir, ¿verdad? Y le voy a subir esta también. ¿Y el video, ingeniero? Y el video también se va a subir. Claro que sí. Otra cosa, ingeniero, conforme al video, yo lo quería abrir para verlo y me salía algo ahí como que tenía que pedirle a usted. Sí, a mí también, así me salía. Igual a mí. Vamos a ver qué pasa con esos videos. Como quiere solicitar un permiso o algo así. Es que ingeniero, a la hora de que usted, me imagino que se lo subió a Google Drive. Sí. Entonces a la hora de que usted sube el video, hay una opción para habilitarlo sin que uno le pida permiso para poder acceder. Entonces deshabilite esa opción. Ok. Vamos a chequear eso ahí entonces. Sí. Perfecto. Ok, ingeniero. Bueno, entonces ha sido un placer. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.